El video que estás por ver le ocurrió a un hombre en México. Él ha estado experimentando varios eventos paranormales en su casa y en esta ocasión nos compartiría lo siguiente. No sé si se escuche. Oigan, como si estuvieran en la parte de enfrente. No mames. Son las 2 de la mañana. Uy, cabrón. Voy a buscar las llaves. No mames, está acá enfrente, ¿eh? Uy, uy. Qué incómodo. No mames. Ah, cabrón. No mames, cabrón. Se pueden escuchar golpeteos en la ventana de una de las habitaciones. Tras ir a revisar de qué se trataba, se percata de que afuera de su casa no hay nadie que pueda estar ocasionando dicho ruido. Al retroceder, en este cuarto hay una muñeca abandonada en una esquina y esta comienza a moverse por sí sola. No mames. Ah, cabrón. No mames, cabrón. ¿Cómo es posible que una muñeca que está en abandono se pueda mover por sí sola? ¿Acaso hay una extraña presencia en esta casa que se está manifestando a través de los ruidos y también en el movimiento de este objeto inanimado? Esta no es la única grabación que este hombre ha hecho. Si quieres alguna actualización, házmelo saber en los comentarios. Una pareja se encontraba viendo películas de terror a altas horas de la noche, cuando de repente comenzaron a sentir una sensación extraña en la habitación, por lo que el novio de la chica decidió grabar lo que estaba ocurriendo. La película que están viendo era El Exorcista. Se dice que esta película tuvo un gran impacto psicológico e incluso se movieron algunas fuerzas demoníacas en el rodaje. El hombre que filma quiere ver la reacción de su novia tras la escena mítica de la posesión, pero ¿te fijaste bien en lo que ocurre detrás de ella? Lo que parece ser un muñeco títere se mueve por sí solo. El hombre, quien se encontraba filmando, se quedó callado al ver esto, ya que pensó que era un movimiento por inercia. Pero al volverse a mover este muñeco,
entró en estado de pánico, cortó el video y decidió sacar a su novia de la habitación. Se dice que ver películas de terror a altas horas de la noche puede traer sus consecuencias, e incluso se dice que esta película es una de las más malditas de toda la historia. Se dice que las muñecas poseen la capacidad de atraer energías malignas, y en esta grabación que estamos por ver fue grabada en un mercado, y esta parece demostrar esa teoría. Se puede ver cómo esta muñeca se comienza a mover lentamente por sí sola, e incluso, si nos percatamos bien, diríamos que ve fijamente a la cámara y le sonríe. Pero cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si te encuentras en un mercado como este y ves a una muñeca antigua hacer esto? En este video veremos una grabación extraña, algo corta pero perturbadora. El clip ocurrió en Plaza Las Américas en Veracruz, México, y fue grabado por un trabajador de este centro comercial. Fantasma en Plaza Américas, Veracruz. La persona que sube el video menciona que salía tarde del trabajo, cuando de repente comenzó a escuchar ruidos extraños. Pero ¿te percataste realmente de lo que sucede en el clip? Presta mucha atención al final del pasillo a mano derecha. Lo que parece ser una extraña presencia traslúcida se dejó ver por el lente de la cámara. ¿Estaremos ante la presencia de un fantasma real captado accidentalmente? ¿Qué piensas tú? El origen de este video es desconocido, pero se puede apreciar la grabación de una cámara de seguridad de una juguetería en México. En uno de los pasillos hay un muñeco y este aparentemente se mueve solo. El personal, cuando vio las grabaciones de la cámara de seguridad, quedaron impactados al ver cómo este muñeco se movía. Tanto así que a la mañana siguiente decidieron deshacerse de él. Pero ¿qué harías tú en una situación como esta, al ver que un muñeco se mueve por sí solo y este sea captado por una cámara de seguridad en tu casa o trabajo? Tijuana Paranormal Oficial se dedica a realizar exploraciones en vivo a lugares abandonados y supuestamente embrujados. En esta ocasión, visitaría las oficinas de un antiguo cementerio, donde supuestamente ocurren eventos paranormales. Ojalá y se pueda poner fregón. La ocasión que yo estuve aquí, ahí está Sonia, está Shalom, creo, está Natalia también, de la administración de Tijuana Paranormal. Se puso bastante bueno. Vamos a invocar. Edgar, ¿qué decía? Edgar Duarte, saludos. Gracias, hermano, gracias. Daniel Emilio Higuera García, saludos, gracias. Gracias a toda la gente nueva. Recuerden, si son nuevos, suscríbanse al canal de Tijuana Paranormal, amigos. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada transmisión en vivo que estemos haciendo. Mientras se encontraba distraído hablando con sus seguidores en directo, algo pasa detrás de él. Una figura extraña, casi imperceptible. Ahí está Sonia, está Shalom, creo, está Natalia también, de la administración de Tijuana Paranormal.
se puso bastante bueno. E incluso se puede ver pasar otra figura más grande que está caminando. Edgar Duarte, saludos. Gracias, hermano, gracias. Daniel Emilio Higuera García, saludos, gracias. Este chico no se percató de esto, sino después de concluir la investigación paranormal de esa noche. Pero muchos de sus seguidores mencionan que posiblemente sea un espíritu o un alma en pena de este lugar. Pero tú tienes el veredicto final de todo esto en la sección de comentarios. ¿Acaso estamos ante un fantasma real? Te invito a unirte a los miembros del canal. Encontrarás ventajas únicas para ti, como un chat privado conmigo en Telegram, además de tener otras ventajas. Entérate de ellas aquí abajo dándole al botón de unirse a los miembros del canal. También recuerda que tu apoyo es importante, así que comparte, comenta y deja un buen like para así seguir creando contenido para tu entretenimiento. Nuestro amigo Kevin de Archivo Extinto se adentraría solo a un lugar conocido como el Callejón de la Llorona, ya que muchos lugareños mencionan que han ocurrido durante muchos años avistamientos de fantasmas e incluso se ha visto y escuchado a la mismísima Llorona. Uy, aquí está un poco complicado de pasar. Vean, hay muchísimo lodo. Voy a irme por este lugar donde haya más piedras. Dios. Wow. Se siente una vibra aquí. De verdad que... A la madre familia. Acabo de escuchar algo bien extraño. A ver, yo sé que se escucha la ambulancia, una ambulancia de fondo, pero fuera de la ambulancia se escuchó algo aquí. Mientras Kevin se está adentrando a este callejón, logra escuchar unos extraños lamentos de una mujer que lo ponen en alerta, ya que el lugar era bastante peligroso, oscuro, lleno de barro y totalmente solo. Ok, en este momento he prendido la luz verde. Tengo la luz verde en este momento encendida. ¿Hay algo o alguien en este lugar que quiera darme alguna muestra de que existe vida en el más allá? ¿De que aún existe vida después de la muerte? Te reto a lo que sea que esté aquí, a que me des muestras de que eso existe, de que hay algo más allá
que los que aún estamos en vida no podemos ver. Madres, escuchen eso. A la madre. Estoy empezando a escuchar algunas cosas bien extrañas. Ya no solamente son los lamentos de una mujer, ahora se sumaron unos extraños silbidos cerca de donde estaba Kevin. Interfiere. Quiero escucharte. Otra vez los silbidos. Otra vez los silbidos. ¿Escuchan eso? La radio no volvió a sonar. La radio no volvió a sonar. ¡Oh! No sean. Estaba justo. ¡No seas mamón! ¡No seas mamón, güey! ¡No mames! ¡No seas mamón! No mames, no mames, no mames. Eso fue muy claro, eso fue muy clarito. Eso fue súper claro. Nuevamente los lamentos y silbidos se hicieron escuchar, pero esta vez Kevin lo escucharía más cerca y sentiría la presencia detrás de él. Y por la radio se escuchó una voz que decía: "Sácame de aquí". A ver, voy a hacer estrobo. Quiero que te aparezcas, lo que sea que esté aquí, aparécete. Manifiéstate. Lo que sea que esté aquí, manifiéstate. Lo que sea que esté aquí, manifiéstate. Quiero poderte ver. A su madre. ¿Escucharon eso? Algo se me estaba acercando, ¿eh? Se escuchó clarito. Pasos de alguien. Se escuchó súper claro, súper claro. ¡Oh, hijo de su madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Verga, verga! ¡Verga! ¡No mames!
¿Escucharon eso? Díganme que se escuchó. No. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. No mames. Chingados, ¿por qué chingados vine solo? ¿Por qué chingados vine solo? No mames. Nuevamente, Kevin escuchó unos pasos justo detrás de él, para segundos después escuchar un susurro de una mujer decirle: ayúdame. Estoy corriendo mucho riesgo, mucho peligro. Mira, estoy corriendo muchísimo peligro. Estoy corriendo mucho peligro. Me encuentro completamente solo en este lugar. Me encuentro solo. Han pasado muchas cosas. Y la verdad, ya estoy muy asustado, estoy muy nervioso. Tengo que salir. Y justamente cuando estaba saliendo me topé con esto. Vean. Son cintas de peligro, amarillas y rojas. Esto no es bueno. Esto para nada no es bueno. No es bueno. No mames. Tengo que salir de aquí, güey. Tengo que salir de aquí. No seas mamón. ¿Escucharon eso? No mames. Lo voy a apagar ya. A todo esto, Kevin decidió irse a su camioneta y salir de inmediato de este lugar. Pero cuéntame en los comentarios qué harías en una situación como esta, si escucharas el lamento de una mujer, el posible llanto de la Llorona, y que te diga: ayúdame. Y hazme saber si has tenido alguna experiencia cercana a la Llorona, allá abajo en la sección de comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.